Muy buenas noches, amigos. Pues estamos aquí ya el mes de junio y arrancando con la sesión número 11. Qué rápido, ¿no, Alex? Sí, buenas noches a todos, tanto los que nos están escuchando por vía virtual como los que están aquí en forma presencial. Y así es, ya rápidamente pasa el año, casi estamos a la mitad. Y bueno, pues seguimos adelante. Y pues la sesión de hoy es el matrimonio, la legitimidad del matrimonio. ¿Qué hace que un matrimonio sea legítimo? Esto es lo que vamos a estar estudiando. A lo mejor hoy algunos pueden descubrir que su matrimonio no es legítimo. Puede Pudiera ser, ¿no? ser. Vamos a ver qué vamos a aprender hoy. Muy Vamos a bien. orar. Uh-huh. Voy a poner antes que nada este tiempo, como siempre, en manos de nuestro Dios. Padre Santo, te alabo, te glorifico y honro tu nombre. Reconozco que no hay otro Dios fuera de ti, que tú eres el creador de todo el universo. Gracias, Señor, porque eres bueno, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque nos cuidas, nos das la vida y la salud. Padre Santo, en tus manos creemos y te ponemos ese tiempo, Señor. Toma control del mismo. Permite que tu nombre sea glorificado a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Bendice este tiempo, Padre. Permite que aprendamos lo que tú quieras enseñarnos, pero más que aprenderlo, Señor, que lo podamos poner en la práctica. Te lo rogamos, Señor, en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, para poder entender lo que hace un matrimonio legítimo o no, ¿verdad? Primero tenemos que abordar el tema de la separación entre la iglesia y el Estado. Y como lo hemos visto, ¿verdad? Por mucho tiempo a lo largo de la historia, ha existido esa cierta competencia entre la iglesia institucional y el Estado cuando se trata de la regulación del matrimonio. Lo vemos constantemente, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana, que es la eh, religión tradicional, se atribuye la autoridad sobre el matrimonio como un sacramento de la iglesia. Se considera que los que no se casan en la iglesia católica romana no están casados legítimamente y de alguna manera, siendo México un país tradicional y pensando cómo funcionaba, pues muchos de nosotros sabemos, ¿verdad?, que así fue como se fue haciendo a lo largo de la historia. Entonces, esta iglesia también ha buscado regular el matrimonio según sus propias tradiciones y la interpretación que le ha dado a la escritura. Por ejemplo, la iglesia prohíbe el divorcio, pero puede conceder la anulación del matrimonio en ciertas circunstancias. En países como Filipinas, en donde el catolicismo es la religión dominante, las leyes civiles reflejan la enseñanza de esta iglesia. Otras denominaciones, especialmente las que han funcionado como iglesias estatales, también han considerado que tienen autoridad sobre el matrimonio. Y esto ha sucedido en el pasado, los matrimonios se registraban con la iglesia y lo hacían no necesariamente con el Estado. De hecho, yo sé historias de mis abuelos y eh, bisabuelos, tatarabuelos, que solamente era legítimo su matrimonio porque lo habían hecho en una iglesia y no le daban tanta importancia en ese momento a hacerlo en un registro civil. Ahora bien, en nuestra época, el gobierno es la institución principal que regula el matrimonio. El Estado establece quién se puede casar, los requisitos de edad, por ejemplo, la prohibición del matrimonio entre parientes cercanos, la ilegalidad de la bigamia, etc. También otorga las licencias del matrimonio y decide en cuanto a los divorcios. Por lo general, los gobiernos permiten que las instituciones religiosas celebren el matrimonio según sus propias tradiciones, pero con la vigilancia del Estado. Esto sucede, por ejemplo, en países como Estados Unidos, en donde en el momento en que concluye la ceremonia matrimonial, el clérigo dice algo así, como ahora, por la autoridad que se me ha concedido como ministro del Evangelio en el estado de California, los declaro marido y mujer. Y bueno, lo hemos visto hasta en las películas, ¿no? Que muchas veces la gente se casa en los barcos. Y yo le preguntaba a Alejandro, es abogado, los que lo conocen saben que él es abogado.
y si eso tenía una validez, ¿verdad? Cuando hemos visto que el capitán del barco los caza y sí, tú me has comentado, ¿no? Sí, Que y tiene plena validez porque en esas cuestiones, sobre todo en el asunto de los viajes marítimos, que a veces en el pasado duraban meses, el capitán se le investía de autoridad, entre otras cosas, para celebrar matrimonios. Uh-huh. Entonces, bueno, es importante ver también, ¿verdad?, que la Biblia nunca le da la autoridad de forma explícita a la iglesia o al Estado secular sobre el matrimonio. Aunque la ley de Dios regulaba el matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio bajo la teocracia del antiguo pacto, no hay nada en el Nuevo Testamento que define el papel del Estado secular como una autoridad sobre el matrimonio. Tampoco vemos ningún ejemplo de bodas dirigidas por oficiales de la iglesia ni de bodas llevadas a cabo en un edificio de una iglesia. No lo vemos a lo largo de la historia En la en escritura. las escrituras. Aunque una pareja puede formalizar su pacto matrimonial en una ceremonia tradicional conducida por un clérigo en el local de una iglesia, esta no es la única forma válida de ese pacto. El papel del clérigo es simplemente facilitar el establecimiento del pacto entre la novia y el novio. No hay un mandato en la Biblia que diga que un ministro debe hacerlo. La Biblia tampoco enseña que el pacto se debe hacer en una ceremonia específica. Y en algún momento algunas personas me habían preguntado, ¿verdad? Y a lo mejor es algo que te puede ayudar a investigar. ¿Cuáles son las cosas que sí dice la Biblia que debe de haber en una ceremonia? ¿Verdad? Lo que yo recuerdo ahorita, bueno, pues debe de haber un vestido, o sea, un vestido nuevo, debe de haber unos anillos, ¿verdad? Un compromiso, debe de haber testigos, debe de haber unos votos. O sea, son como las cosas que vemos a lo largo de la escritura. Pues algunas cosas son bíblicas y otras son meramente tradiciones, pero aquí cabría hacernos la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que hace que un matrimonio sea legítimo bíblicamente ante Dios? Para poder responder esta pregunta, es necesario dar una definición de matrimonio, bíblicamente hablando. Y podemos decir que el matrimonio es un pacto de compañerismo de por vida entre un hombre y una mujer que se establece ante Dios y la comunidad. De por vida, remárcalo. Así es, de por vida. De esta definición sacamos las características esenciales del matrimonio. Y vamos a verlas. La primera de ellas es que el matrimonio es un pacto. Un pacto bíblico supone obligaciones mutuas, promesas de bendición para quienes permanezcan en él y consecuencias para quienes lo quebranten. Las obligaciones del matrimonio incluyen la fidelidad de por vida y los roles de cada género establecidos por Dios. Las bendiciones que Dios ofrece con el pacto matrimonial son significativas e incluyen el compañerismo amoroso, la unión sexual y los hijos. Las consecuencias de violar la promesa de un pacto son graves. Por lo general, los pactos se establecían junto con un sacrificio animal, como lo vemos en Escritura. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo del 9 al 21, cuando Dios hizo su pacto con Abraham. Y aquí básicamente los que hacen el pacto dicen que lo que le ocurra a estos animales de sacrificio me ocurra a mí si no cumplo con mis obligaciones según este pacto. Si uno entendiera correctamente la seriedad de los votos matrimoniales, no los haríamos a la ligera. Qué fuerte, ¿no? O sea, sí entendimos, ¿verdad? O sea, así como sacrificaron a los animales, si de alguna manera alguien de las dos partes rompe el pacto, ¿qué significa? Pues significaría que él terminaría como ese animal sacrificado, es decir, muriendo, derramando su sangre. Es fuerte, ¿no? Yo lo había leído hace años, hermanos, la verdad, no lo recordaba, pero esta semana preparando eso, digo, de verdad se nos olvida la seriedad del compromiso y lo que significa para Dios
un pacto, ¿verdad? Va de por medio la vida misma. ¿Por qué? Porque es un pacto para toda la vida. Pues bueno, si rompes el pacto, pues pierdes la vida. Esa es la Así está consecuencia. diciendo, ¿no? Ok. Bueno, pues número 2, el matrimonio es delante de Dios. Otro elemento crucial es reconocer que la unión matrimonial no solo es un contrato entre dos personas, sino que hay una tercera parte que está involucrada. ¿Y quién es esa tercera parte? Pues Dios mismo. Dios une a todas las parejas casadas, por consiguiente, ambos, ¿verdad? El esposo y la esposa tienen obligaciones de pacto para con él. Entonces, la realidad es que el hombre y la mujer están haciendo sus votos delante de Dios, a quien le van a rendir cuentas. Y eso de verdad a mí yo creo que es un fundamento que debemos de tener muy claro en nuestra relación matrimonial, ¿verdad? Que mi pacto es primeramente para con Dios y después para con mi esposo. Si yo estoy comprometida con Dios, mi voto, mi pacto que yo estoy haciendo, pues tiene un peso tremendo, es un peso que está delante de mi Señor. Entonces Jesús también nos advierte que cualquier persona que participe en la ruptura del matrimonio, la promueva, tendrá que dar cuentas a Dios. Y quien es el defensor del pacto matrimonial. Nosotros como consejeros bíblicos, una de las cosas más importantes que enseñamos, ¿verdad? Es la importancia de cuidar en la consejería, el no dar precisamente un consejo o una línea a la ligera, porque la gente muchas veces llega buscando el consejo como el permiso para divorciarse, ¿verdad? O la manera de decir, ¿verdad? Que esto me puede llevar a que sí puedo divorciarme. Nosotros como consejeros pues siempre estaremos hablando tal como lo dice la escritura, este es un pacto y la responsabilidad recae sobre las partes y algunos consejeros se han enredado en estas situaciones dando un consejo en donde a la ligera han dicho que pueden divorciarse y vemos consecuencias aún enredándose en este pecado. Entonces, por eso el Señor dice, ¿verdad? Como defensor del pacto matrimonial, habiendo declarado, y lo vemos en Mateo capítulo 19, versículo 6, por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Mire, hasta las personas que ni leen la escritura, ¿verdad? Que no conocen nada, saben perfectamente esta frase, esta porción de la palabra. Así es. Vamos a ver el tercer elemento o la tercera característica que debe tener un matrimonio bíblico. El matrimonio es para tener compañerismo. Dios diseñó el matrimonio para tener compañerismo. En Génesis 2:18, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El diseño de Dios es que el esposo y la esposa caminen juntos como mejores amigos para toda la vida. El cuarto elemento es que el matrimonio legitima la intimidad sexual. El Señor proveyó el matrimonio para la intimidad sexual. Desde la creación, la Escritura declara que Dios diseñó la intimidad sexual para que se dé exclusivamente entre un hombre y una mujer que tuvieran un pacto matrimonial. Los dos se funden en un solo ser. En nuestra cultura, el anillo de bodas es el símbolo externo del compromiso del pacto. Esta unión en un solo ser implica mucho más que sexo. La unión física está diseñada para ser una imagen de la unidad de vida e intimidad relacional que disfruta un hombre y una mujer que se han comprometido el uno con el otro de por vida. Toda expresión sexual que sea diferente a la anterior va en contra de la voluntad de Dios y es una perversión de su maravilloso diseño. Bueno, el punto número 5 es que el matrimonio es para toda la vida. Dios odia el divorcio porque es el incumplimiento del pacto matrimonial. Podríamos revisar, ¿verdad? Malaquías capítulo 2 o Mateo capítulo 19. Él es quien une al hombre con la mujer para que sea uno solo, para que sean un solo ser en un vínculo de pacto. Y esto lo hablamos también desde la clase 1 y 2, la importancia de este pacto
y el diseño divino que debe de perdurar hasta que la muerte lo separe. Jesús lo enseña de forma explícita advirtiendo en Mateo capítulo 10, versículos 8 y 9, dice que ya no son dos, sino uno solo, por tanto lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. El punto número 6, generalmente el pacto matrimonial se hace público. El matrimonio no es simplemente un acuerdo privado hecho en secreto por un hombre y una mujer. El matrimonio involucra a la comunidad. Los pactos matrimoniales bíblicos se hacían delante de la comunidad y de la familia. Y recordemos, ¿verdad?, este ejemplo de Boaz, que fue a la puerta de la ciudad a realizar la operación necesaria para obtener a Ruth como su esposa. Esto lo pueden ver en el libro de Ruth, capítulo 4. Dice, los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos, lo dice el versículo 11. Otras bodas en la Biblia se celebran con una fiesta pública. Lo vemos en Génesis 29, en Juan 2, las bodas de Caná, y en Apocalipsis 19. Las bodas también son eventos públicos en nuestra cultura. Lo que se reúnen no son simplemente espectadores. Me acuerdo que cuando nosotros nos casamos, la persona que ofició ese servicio dijo, ustedes no solamente van a ir a la fiesta ahorita después de esta ceremonia, son testigos para que el día de mañana, cuando Alex y Alma tengan problemas, les ayuden a resolverlos, pero hoy están aquí testigos y se sintió tanto peso en ese lugar, ¿verdad? Cuando dijo, sí, son testigos delante de Dios para ayudarlos a salir adelante. Nadie vino, ¿verdad?, después a ayudarnos. Hasta el momento no. Hasta el momento no, pero bueno, ellos fueron testigos de todo eso. Entonces, bueno, las bodas son esos eventos públicos en nuestra cultura, los que se reúnen no son espectadores. La familia y los amigos son testigos de las promesas del pacto que hacen el hombre y la mujer. Si una o ambas partes del pacto son tentados a abandonar su matrimonio o si no se cumple con sus obligaciones de pacto, los testigos están obligados a pedirles cuentas. Así que piénsesela muy bien cuando vaya a ir a otra boda, ¿verdad? Porque tiene usted una responsabilidad también delante de Dios como testigo de ese pacto. Los votos matrimoniales tradicionales resumen las obligaciones del pacto del matrimonio. La única forma en que podemos comenzar a cumplir con el diseño de Dios para el matrimonio es por medio de nuestra unión con Cristo, que nos envía su Espíritu para ayudarnos. Y bueno, algunos gobiernos permiten los matrimonios ilegítimos y también prohíben los matrimonios legítimos, como algunas naciones islámicas que, por ejemplo, permiten la poligamia. Otros gobiernos han permitido los matrimonios entre familiares muy cercanos. Hay muchos gobiernos que permiten el matrimonio homosexual, como ya es el caso del nuestro, el cual, al estar prohibido por la Escritura, no es legítimo ante los ojos de Dios. Por otra parte, algunos gobiernos han prohibido erróneamente los matrimonios entre personas que tienen todo el derecho de estar casados. Por ejemplo, entre una novia y un novio que sean de diferente raza. O una nación islámica prohíbe que una mujer nacida en una familia musulmana se pueda casar con un hombre cristiano. Los gobiernos influenciados por la Iglesia Católica Romana han promovido leyes que no permiten que un cónyuge que fue abandonado se divorcie y se vuelva a casar, lo cual está permitido bíblicamente. En casos como estos, ¿un cristiano es libre de casarse en contra de la voluntad del Estado? Aunque un paso como este se debe de tomar con gran precaución, el gobierno no puede prohibir lo que permite la palabra de Dios. Esto no significa que los creyentes le van a hacer frente al gobierno cuando exceda su autoridad de esta manera. Sin embargo, pueden hacerlo. Y en tal caso, deben de estar preparados para afrontar las consecuencias, que en el caso de los países musulmanes pueden ser incluso perder la propia vida. Afortunadamente, gracias a Dios, este no es el caso de nuestro país hasta este momento.
Muy bien, y bueno, pues hay una pregunta, ¿verdad? ¿Es necesario tener un papel o un acta? Un matrimonio es legítimo cuando el hombre y la mujer hacen un pacto de compañerismo delante de Dios y lo hacen público ante testigos, presentándose delante de la comunidad como una pareja casada. La Biblia no exige que la pareja se case obteniendo el reconocimiento del Estado a través de un registro en las oficinas civiles y un papel denominado acta matrimonial, ni tampoco que obtengan la autorización de una iglesia. Jane Addams, un autor de consejería bíblica, señala que en los tiempos bíblicos un matrimonio no requería la aprobación y la licencia del Estado. Los contratos los elaboraban y ejecutaban las partes en cuestión con testigos. Hay algunos ejemplos bíblicos. Los matrimonios que se registran en las Escrituras se formalizaban sin que se involucrara directamente a la iglesia o al Estado. En Génesis capítulo 24 vemos la historia de Abraham que envía a su siervo para que se encuentre una esposa para su hijo Isaac. Y Rebeca regresa con el siervo de forma voluntaria. Los miembros de su familia reconocen el futuro matrimonio al bendecirla. Y el matrimonio se da cuando Isaac, a la vista de su familia y de la comunidad, toma a Rebeca como su esposa. Nosotros podemos leer en Génesis capítulo 24, versículo 67, dice, luego Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. De forma similar, Jacob tomó a Lea y luego a Raquel como su esposa en el contexto de la familia y de la comunidad, celebrando ese matrimonio con una fiesta. El matrimonio de Ruth y de Boaz es el más inusual para nosotros, ya que la novia ni siquiera se encontraba ahí cuando se estableció el pacto formalmente en las puertas de la ciudad. En ese caso, la comunidad de Belén es testigo del pacto matrimonial y le pide a Dios que bendiga la unión matrimonial. Así es. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Una pareja puede estar casada verdaderamente aunque no tenga la licencia o acta, en el caso de nuestro país, de gobierno? La respuesta es sí. Una pareja puede estar casada verdaderamente ante los ojos de Dios sin que se involucre el Estado, ya que los gobiernos humanos siguen permitiendo su definición de matrimonio. Pero nosotros, como cristianos, debemos obedecer al gobierno, como nos lo marca la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 7. Por tanto, debemos casarnos bajo la autoridad del Estado. Por supuesto, siempre y cuando no vaya en contra de lo estipulado por la normatividad bíblica, como ya lo vimos en el caso de los países musulmanes, en cuyo caso pueden decidir hacer su pacto matrimonial ante Dios y su comunidad, la familia y los amigos, y la iglesia sin involucrar al gobierno. Además, es sabio, práctico, recomendable y conveniente casarse bajo la autorización del Estado, especialmente en nuestro país, ya que el Estado otorga ciertos derechos exclusivamente a las parejas casadas, tales como derechos hereditarios preferenciales y mejores derechos de seguridad social, así como protección especial, tanto civil como penal, para los cónyuges, así como ventajas de carácter fiscal. En algunos países, como es el caso de los Estados Unidos, el gobierno reconoce el matrimonio consensual, es decir, un hombre y una mujer que se presentan como casados simplemente porque han estado conviviendo por un cierto periodo de tiempo para todo fin legal. A estas parejas se les trata como si estuvieran casados. Esto no es el caso en nuestro país. También hay otros acuerdos reconocidos por el gobierno que incluyen las alianzas domésticas, informales y las uniones civiles. Todo esto complica aún más la situación en la actualidad. Por otro lado, tomando en cuenta nuestra sociedad, es mejor para los hijos que el matrimonio esté dentro del contexto legal del reconocimiento del Estado. Y bueno, hay algunos casos excepcionales, ¿verdad? En casos pocos comunes y algunas circunstancias especiales pueden afectar lo que constituye un matrimonio legítimo. Nuevamente, ¿verdad? Consultando a Jane Addams,
Él menciona estas clases de matrimonios que son irregulares y que pudieran darse. Por ejemplo, si un hombre y una mujer se quedaran abandonados en una isla desierta, pueden tomar la decisión de hacer un pacto matrimonial aunque ningún gobierno reconozca su matrimonio ni ninguna comunidad fuera testigo de sus votos. Si los rescataran, tendrían que dar a conocer su matrimonio a la comunidad de una forma apropiada. Otro autor, Jim Naisbitt, menciona en su libro que cuando era pastor de una iglesia en un país de Medio Oriente, Asep y Mo le pidieron que celebrara su matrimonio, aunque su situación era compleja ya que eran refugiados pobres de una nación africana. En ese momento estaban ilegales en el país donde vivían y tampoco tenían los medios ni la capacidad para salir de este lugar. Esto significaba que no era posible que se casaran legalmente. Después de mucha oración y estudio bíblico, concluyeron que podían hacer su pacto matrimonial en el contexto de su comunidad cristiana y que ese matrimonio sería legítimo ante los ojos de Dios. También tenemos el caso de unos queridos hermanos nuestros que él, encontrándose de manera ilegal en nuestro país y no pudiendo regresar a él por la situación de violencia y criminalidad de donde él era, él corría peligro, ¿verdad?, si regresaba. Ellos se casaron legalmente en México. Ellos no podían casarse legalmente en México, se casaron solamente ante la comunidad cristiana y su matrimonio fue legal después con los años cuando él obtuvo ya la ciudadanía mexicana, pero mientras ellos estuvieron, ¿verdad?, bien delante de Dios, legalizando su situación migratoria en el tiempo en que ocurrió ya todo esto. Sí, esto lo supimos personalmente por ellos. Ellos tuvieron que tener su pacto matrimonial exclusivamente delante de Dios y de su comunidad, casándose ante la iglesia, hasta que él no pudo, como decías, legalizar. Pasaron 7 años para que él pudiera, 11 años para que él pudiera finalmente legalizar su situación migratoria aquí en México y ya pudieran legalizar su matrimonio ante el Estado. Uh-huh. Ahora vamos a hacer una pregunta que muchos se pudieran hacer. ¿Está la abuela viviendo en pecado? Una tendencia en años recientes ha sido que las viudas y los viudos ancianos tengan relaciones estables similares al matrimonio. Nosotros conocimos un caso personalmente de una pareja de Uruguay que tuvieron ese caso precisamente. Voy a contar un poco de esa pareja porque resulta que ella queda viuda y él también, entonces ella tuvo un matrimonio muy difícil donde hubo mucha violencia, estuvo un matrimonio con mucho hostigamiento, con mucha desilusión, pero realmente ella era ya una persona de 70 años y en ese momento que queda viuda, se acuerda qué habrá pasado con mi novio de la adolescencia, ¿verdad? Y en medio de todo eso se pone como a investigar y él también viene como, ¿qué habrá pasado con mi novio? Porque él ya había quedado viudo, se reencuentran y pues ellos tienen una pensión. Entonces, después de una relación de 2-3 años, unos amigos nuestros hicieron de manera, pues, presidieron, ¿verdad?, los votos matrimoniales ante la comunidad cristiana y ante todos los testigos, porque pues también no querían de alguna manera renunciar a lo que de alguna forma ya habían, que tenían derecho, que era su pensión, y si se casaban, pues quedaba anulado esto, ¿verdad? Así es. Aunque recordemos que realmente el ministro no casa a nadie. Él solamente apoya a los esposos para que celebren sus votos matrimoniales y se casan delante de Dios. Pero volviendo a lo que comentábamos, estos viudos, ancianos, por lo general comienzan a vivir juntos como marido y mujer sin casarse legalmente. Esto lo hacen por motivos financieros, ya que les preocupan los efectos del matrimonio en sus ingresos de jubilación, lo que pasaba precisamente con el caso que les comentábamos.
del cónyuge sobreviviente, porque, como sabemos, el cónyuge sobreviviente tiene derecho a una pensión de viudez, pero ese derecho lo pierden si llegan a contraer nuevamente un matrimonio. O también debido a las complicaciones significativas que pudieran surgir respecto a la herencia que dejarán a los hijos. En el pasado, las personas en esta situación se casaban probablemente por el estigma social relacionado con la cohabitación que tenían. Una opción para ellos puede ser hacer un pacto matrimonial con la ayuda de la iglesia, pero sin obtener el reconocimiento del gobierno. También puede haber situaciones en las que las personas jóvenes puedan verse motivados a casarse sin la autorización del Estado. Esto por razones prácticas o financieras. Estas decisiones deben de tomarse con cuidado, teniendo en cuenta las complicaciones que puedan surgir. En términos de los derechos legales conyugales, como ya habíamos comentado, o delante de Dios, de las motivaciones. Si es por motivos financieros, pues muy probablemente pueda ser por la codicia, porque es muy diferente un anciano que solamente tiene su pensión para vivir a unos jóvenes que lo que quieren es acumular más dinero. Que serían los motivos incorrectos, ¿verdad? Entonces, hay otra pregunta, ¿verdad? ¿Está una pareja verdaderamente casada si el matrimonio no se ha consumado? Y aunque por lo general la unión sexual es parte del matrimonio, una pareja puede estar verdaderamente casada sin haber consumado el matrimonio. De igual forma, tener hijos también es parte del matrimonio, pero no siempre es posible. La esencia del matrimonio es el juramento público hecho entre el hombre y la mujer. Una viuda y un viudo ancianos que ya no son capaces de unirse sexualmente pueden tomar la decisión de casarse por un deseo mutuo del compañerismo que Dios ofrece en el matrimonio. Puede que un cónyuge no tenga la capacidad de desempeñarse sexualmente debido a una herida o un impedimento físico. Es un problema que la pareja debe discutir abiertamente antes del matrimonio. En tales situaciones, un hombre y una mujer pueden disfrutar de un nivel único de intimidad personal junto con algún nivel especial de intimidad física, aun cuando la consumación sexual no sea plena. Si un matrimonio no se ha consumado porque uno o ambos cónyuges no están dispuestos a hacerlo, hay problemas serios que se deben tratar con la palabra de Dios y muchas veces por medio de la consejería bíblica, porque todo esto podría llevar al divorcio, tema que veremos en sesiones más adelante. Y esto todo de acuerdo a lo que nos establece la primera carta de Corintios, capítulo 7, versículo del 3 al 5. Ahora continuando. El matrimonio es una institución divina. Ni la iglesia ni el Estado tienen autoridad para modificar lo que Dios ha establecido. Sin embargo, la iglesia podría involucrarse más en los matrimonios, disciplinando a los que quebrantan su pacto matrimonial. Y el Estado podría ser llamado a decidir sobre los temas legales que tienen que ver con la separación y el divorcio. Las complicaciones surgen cuando la iglesia y el Estado se apartan de los principios bíblicos. Y los cristianos tendrán que enfrentar decisiones difíciles sobre si atenerse o bien actuar según la libertad que Dios les da. Es decir, obedecer al Estado aunque lo que el Estado está mandando no sea bíblico, o ir en contra de lo que el Estado nos dice de acuerdo a la libertad que Dios nos da, lo que ya habíamos visto. Muy bien, pues para concluir vamos a dejar sobre la mesa algunas preguntas de reflexión. Y la primera es, ¿hasta qué punto debe el gobierno involucrarse en la regulación del matrimonio? O de igual manera, ¿hasta qué punto deben las iglesias involucrarse en la regulación del matrimonio? Número 2, ¿qué le dirías a una pareja que quiere casarse pero no planea obtener la autorización del gobierno? Número 3, ¿está mal hacer esto por razones financieras? Y pregunta 4, ¿cómo debemos considerar a las personas que actúan como si estuvieran casados pero no han formalizado su relación? Y número 5, un matrimonio por conveniencia, por ejemplo,
para ayudar a alguien a obtener una ciudadanía, como es el caso de los inmigrantes ilegales que llegan a los Estados Unidos, ¿es legítimo? Bueno, pues quedan estas preguntas, ¿verdad? Para meditar, reflexionar y que saquemos conclusiones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche porque sabemos que el matrimonio es tu idea y tú has planeado, Señor, el camino que debemos de seguir. Gracias porque realmente hoy podemos recordar que es un pacto primeramente delante de ti y delante de los hombres. Señor, que podamos ver el gran peso que existe al comprometer nuestras palabras y nuestra decisión, una decisión de por vida, una decisión que debe de honrarte y glorificarte a ti, Señor. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a seguir aprendiendo sobre el matrimonio y las implicaciones de todo esto y lo que debemos de pensar y meditar en medio de la relación de pareja, Señor. Muchísimas gracias, Dios, por capacitarnos en todo esto y dejar por escrito, Señor, lo que tú querías para tu pueblo. Te alabamos, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues, amigos, gracias. Los esperamos el próximo viernes a las 7:15 en Facebook para seguir adelante con estos temas. Gracias. Gracias y buenas noches.